Nuestro siguiente invitado, que es el portavoz de Ezker Anitza, además de parlamentario del Elkarrekin Podemos en la Cámara del Parlamento Vasco. Íñigo Martínez, egunon. Egunon, Dani. Una de las constantes en su discurso es que hay que cambiar las políticas para que mejore la economía. Pero Euskadi lleva 4 años consecutivos encadenados de bajada del paro. ¿Hay que cambiar las políticas? Hay que cambiar las políticas en el sentido de que es cierto que hay una bajada del paro y los datos que se conocieron ayer así lo demuestran, pero lo que se está instalando es una precariedad no solo laboral, sino vital en el conjunto de la vida de las personas, también en Euskadi, en el conjunto del Estado español, pero también en Euskadi. Estamos hablando de que el 93% de los contratos que ayer se dieron a la luz son contratos temporales. Estamos hablando de que en Euskadi en el año 2016, con una bajada que no llega a 20.000 personas del paro, se hicieron casi un millón de contratos. Entonces estamos diciendo que detrás de esas cifras macro que hacen ver una realidad ciertamente positiva, esconden una realidad negativa, que es la precariedad que se va a instalar, que se está instalando en la sociedad europea en su conjunto y también en la vasca en particular. Y además, teniendo en cuenta que el nivel de vida de Euskadi es muchísimo más elevado, los salarios que se están pagando ahora mismo a la gente, por ejemplo, de mi generación, pero también a generaciones más mayores, a todas luces dicen que la precariedad se está instalando en la vida de las personas y que las políticas que están ejerciendo los gobiernos, tanto en Madrid como en Gasteiz, no están funcionando. ¿Qué habría que hacer entonces? ¿Qué habría que hacer? Pues apostar, como lo llevamos diciendo, tanto desde Ezker Anitza como en el grupo parlamentario, por una política que el gobierno vasco apueste, y con las diputaciones también, una política de recaudación fiscal más progresiva, porque los tipos efectivos, por ejemplo, que de los impuestos de sociedades se paguen. ¿Para qué? Para hacer políticas activas de empleo, para mejorar la educación y con ello aumentar la tasa de empleo también en educación. Estamos hablando de tasas de temporalidad altísimas, por ejemplo, en los profesores, para, por ejemplo, estabilizar la plantilla de Osakidetza y para contratar personal nuevo en Osakidetza, o por ejemplo, como hemos pedido, una propuesta no de ley que presenté yo mismo sobre suministros vitales básicos, o popularmente conocido como pobreza, o combatir la pobreza energética. Los planes de rehabilitación del gobierno vasco, hay que hacer una evaluación de viviendas, que realiza el gobierno vasco, hay que hacer una evaluación de los mismos, porque pensamos que están siendo muy limitados, que hay que ampliarlos, porque es una doble forma de crear empleo a la vez que mejoramos la calidad de vida de las personas. ¿Creen que es posible ese objetivo que se ha marcado el gobierno de que en esta legislatura se baje del paro del 10%? Creo que es posible, porque además ellos mismos hicieron una lectura conservadora de la cifra para, yo creo que, intentar llegar a ella y poder venderlo como un éxito, y yo me alegraría que esa cifra bajase y no tendríamos ningún problema en reconocerlo, porque yo creo que cuando hay cifras macroeconómicas que van bien hay que reconocerlo, pero no podemos ocultar jamás lo que están ocultando esas cifras, que es lo que decíamos, una precariedad estructural, en un momento además en la que el debate que está habiendo también en Euskadi y en Europa sobre la incorporación de cada vez más tecnología al proceso productivo posibilitaría repartir más y mejor el trabajo, posibilitaría trabajar menos horas para que mucha más gente pudiera trabajar pagando iguales salarios, que es posible, y precisamente por eso yo creo que es posible. Es un debate que tenemos que afrontar en Euskadi en esta legislatura, pues a través, por ejemplo, de la ley de formación profesional, y que tenemos que apostar porque ese objetivo se pueda cumplir, pero nunca olvidando la segunda cara de esa moneda. Y como ayer decían los sindicatos, el ritmo que llevamos es muy lento, pero es que además de que el ritmo sea muy lento, la precariedad que esconde es bestial. Ha dicho usted, cobrar lo mismo, trabajar menos. Claro, eso es totalmente posible en una economía desarrollada y con un gran peso del proceso productivo como la vasca, en el sentido de que estamos teniendo millones de horas extras al año, que en muchos de los casos, o en la gran mayoría de los casos, no se están cotizando y no se están cobrando por parte de los trabajadores y de las trabajadoras. Por tanto, hay empleo actualmente para repartir, trabajando, por ejemplo, implantando las 35 horas por ley en la empresa privada también, igual que el gobierno vasco lo implantó hace unos años, y de esa manera estaríamos repartiendo el empleo y desarrollando la economía y bajando esa tasa de empleo con empleos más dignos a tiempo completo. Eso a Confebask no le gusta. Ya dijo en su día que si el gobierno vasco volvía a las 35 horas
estaría haciendo una discriminación con respecto al sector privado. Bueno, pues que a veces Confebask y pues columnas que leemos en los medios de comunicación muchas veces nos están dando como soluciones que parecen del siglo XIX. O sea, estamos en una sociedad avanzada con un tejido productivo fuerte, pero que se puede fortalecer aún más, por el cual los trabajadores, y con la tecnología que se está incorporando, que ya décadas incorporándose y que se sigue incorporando al proceso productivo, es posible trabajar menos produciendo exactamente lo mismo por la propia naturaleza del proceso productivo, y yo creo que sería más beneficioso incluso para los propios empresarios jornadas laborales de 8 horas, teniendo buenas condiciones laborables, y que la productividad aumentaría de esa forma, que es su mantra, ¿no? La productividad empresarial. Pues entonces yo creo que deberían hacer caso a políticas de empleo y políticas industriales y políticas laborales del siglo XXI. Uh-huh. La legislatura está dando sus primeros pasos todavía, pero enseguida vamos a llegar al primer reto importante, que además es el que marca la base fundamental de una acción de gobierno, que son los presupuestos. ¿El Elkarrekin Podemos tiene alguna voluntad de negociar con el PNV y el PSE las cuentas públicas? Nuestra voluntad, sí lo hemos expresado en las veces que nos han preguntado sobre ese tema, ha sido de cuando se presente el borrador de presupuestos, analizaremos los presupuestos, analizaremos también la política de ingresos que proponga el gobierno vasco y que se ponga también en concordancia con las diputaciones, y en ese momento pues analizaremos si son presupuestos en los que enmendaremos las políticas que consideremos que se tengan que enmendar. Y si vemos algún elemento que sea positivo, lo diremos, y si vemos elementos que sean negativos, lo diremos también. O sea, es muy pronto para decir, en este momento, el Elkarrekin Podemos tiene una predisposición de apoyar los presupuestos. Hasta que no los conozcamos no podemos afirmar. Pero es cierto que ustedes desde el primer momento se situaron en la oposición. Entonces, sí, pero a priori uno pensaría, no veo yo al Elkarrekin Podemos pactando con el PNV y el PSE. Sí, pero la oposición está para hacer propuestas, para hacer estamos en una democracia parlamentaria que se gobierna y las leyes se hacen desde el Parlamento, no desde el gobierno, y nosotros estamos también para aportar, y en ese momento decidiremos si merece la pena apoyarlas o no. Si siguen la senda de los presupuestos del año pasado, pues probablemente será que no. Uh-huh. Esa senda no les gusta. Quizás el papel que juega el Partido Socialista y que hemos podido ver en su acuerdo de gobierno, ¿cambia algo las cosas? ¿O para ustedes es más de lo mismo? De momento el Partido Socialista no ha hecho que hayamos visto ninguna impronta todavía progresista dentro del gobierno vasco. Entonces pues habrá que esperar acontecimientos. Uh-huh. ¿Ustedes creen que esta operación deshielo entre las administraciones de Euskadi y de España va a tener algún recorrido? Porque parece que se ha frenado en seco. Bueno, estamos ahora asistiendo a lo mismo que cuando parecía que había llegado el Caribe a las relaciones entre el PNV y el Partido Popular, entre el gobierno vasco y el gobierno del Estado. Ahora mismo, con la ola de frío, pues parece que se han congelado. Yo creo que estamos asistiendo un poco a una escenificación de juego de posiciones tanto del Partido Nacionalista Vasco como del Partido Popular. Saben que se necesitan tanto el PP para apoyar los presupuestos del Estado en el PNV, con un Partido Socialista en crisis existencial, y el PNV también necesita los votos de un partido externo al gobierno para apoyar los presupuestos. En ese momento, en ese juego de posiciones están, a ver en qué momento de más facilidad o menos facilidad en Madrid o en Vitoria tiene cada uno para apoyar para poder aprobar sus propias cuentas, y ahí veremos cómo se modulan las propuestas. Si el PP en Madrid ve imposible que el Partido Socialista le apoye las cuentas, pues habrá una nueva política de acercamiento al Partido Nacionalista Vasco y al gobierno vasco, que parece ser que se ha enfriado un poquito, o que va por días, porque parecía que la elección de Javier Andrés como delegado de gobierno iba a ser es la nueva imagen del gobierno en Euskadi, un nuevo clima, un nuevo síntoma de la cercanía que podían tener, y parece ser que en un par de días o con el nuevo año pues se congela un poquito. Entonces veremos, en función de las necesidades de Madrid y de Vitoria, pues se resolverá de una manera o de otra. Uh-huh. ¿A ustedes el nombramiento de Javier de Andrés les gusta?
Yo expresé además el mismo día que pues, la figura del delegado del gobierno es una figura pues, anacrónica en el actual sistema político español y vasco. El Estatuto de Autonomía reconoce al Lehendakari como el máximo representante del Estado en Euskadi y pensamos que no necesitamos un delegado del gobierno, pero es verdad que peor que el delegado de gobierno anterior parece complicado que lo haga. Uh-huh. La incineradora en Guipúzcoa es un proyecto que algunas fuerzas políticas de la oposición siguen combatiendo y organizaciones sociales, además con manifestaciones constantes. Pero ayer los tribunales nos dieron una sorpresa al declarar nula la paralización de las obras que acordó EH Bildu, la diputación que gobernaba EH Bildu con las constructoras. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto, señor Martínez? Yo, sinceramente, yo no he tenido tiempo de analizar esa sentencia, veremos en qué acaba, pero lo que sí que es cierto que al margen de todo el bombo y platillo de la estrategia contra el cambio climático del gobierno vasco, en Guipúzcoa parece que están haciendo políticas de siglos anteriores. O sea, estamos apostando una Unión Europea que apuesta por la economía circular, por el reciclaje, por el cero residuo, y por intentar gestionar residuos en cercanía, que es lo que está promoviendo la Unión Europea en Guipúzcoa, pues vamos a un proyecto totalmente contrario de una macroincineradora que además hipoteca las cuentas de la propia Diputación y de los ayuntamientos, que van a tener que estar obligados frente a cualquier gasto social a pagar primero la cuota de la incineradora, que así está establecido en el acuerdo del consorcio de GHK para hacer la incineradora, y pensamos que es un modelo totalmente, insostenible económicamente, que va a hipotecar las cuentas de Guipúzcoa, y luego también medioambientalmente pues totalmente insostenible, que va en contra de cualquier parámetro del siglo XXI y además en contra de las directivas de la Unión Europea. Ustedes están en contra de la incineradora, entonces. Y de ese modelo de generación de residuos y de macroincineradoras, efectivamente, como también lo estuvimos en su momento con Sabalgarbi. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa es una gestión de, primero, reducir los residuos de origen, o sea, es decir, el proceso productivo tiene que tener un proceso de que se vayan reduciendo, por ejemplo, envases, y sobre todo la gestión de cercanía de los envases. Luego está el debate de cómo se recoge en cada municipio la basura. Uh-huh. Eso es un debate que está dentro de este propio debate, pero que no es ni siquiera el más importante, pero sí la gestión de esos recursos de cercanía, desde la reducción, desde las casas y de la industria, de los residuos que se generan, y su tratamiento en cercanía, y apostar por el residuo cero y por una economía circular que se apueste también por la reutilización de esos residuos, como se hace, por ejemplo, para energía o como para otros elementos. Uh-huh. Usted es el portavoz de Ezker Anitza dentro del grupo Elkarrekin Podemos. ¿Ezker Anitza y Podemos se entienden bien? Sí. De momento la relación ha sido positiva en los pocos meses que llevamos en el Parlamento Vasco, y sí, hay una sintonía evidente también en el Parlamento. Sí. Uh-huh. Se lo pregunto porque ahora mismo Podemos está viviendo un proceso interno bastante convulso, uh-huh. y ustedes, como parte de Izquierda Unida, también están ahí en una sociedad que parece que tiene algunas desconfianzas. Parece que Íñigo Errejón no está del todo convencido y Pablo Iglesias es un entusiasta de todo eso. ¿Usted tiene alguna simpatía por alguno de ellos? Yo tengo simpatía por el proceso de unidad que hemos hecho. Me gustaría que se hubiera hecho todavía mejor, y creo que además tiene mucho margen de mejora y de ampliación. Y yo creo que, ese tipo de personas, tanto en Podemos como en Izquierda Unida, juegan un papel fundamental. Y yo, lo que, como comprenderás, no voy a mostrarme partidario de ninguno de los dos, porque yo tengo un coordinador que es Alberto Garzón, y es el que creo que mejor lidera esa unidad. Sí, pero sí ha dicho que hay un margen de mejora. ¿En qué? ¿En qué temas? ¿En qué temas? Pues en trabajar muchísimo más desde la base la unidad que se ha conseguido tanto en el Estado como aquí, en ampliar esa unidad electoral hacia una unidad de acción en el conflicto social, de incorporar movimientos sociales y personas que todavía no se han incorporado a las candidaturas nuestras y al proceso de trabajo diario de nuestras candidaturas, y sobre todo
pues apostar por programas políticos compartidos y estables en el tiempo. Esto quiere decir, hemos hecho unidades en elecciones que han sido muy continuas, hemos tenido un tiempo político muy convulso en el Estado español con muchísimas elecciones, y a tocarle posar esto y generarle más raíces sólidas por abajo. ¿Hay base de entendimiento estable o de políticas compartidas en el Parlamento entre el Elkarrekin Podemos y Euskal Herria Bildu? Es evidente que Euskal Herria Bildu es una fuerza política de izquierdas y el Elkarrekin Podemos y Ezker Anitza también lo somos, y evidentemente compartimos muchísimas cosas con Euskal Herria Bildu, y así se demostrará en las votaciones. Tenemos diferencias en la forma de construcción de país, en su modelo de independencia, que nosotros no compartimos, por ejemplo. Todavía en trabajo de paz y convivencia que tenemos que seguir avanzando, y que la ponencia de paz y convivencia que se reactivará en las próximas semanas, yo creo que es un buen momento para ver si tanto Euskal Herria Bildu como el resto de las fuerzas políticas convergemos en una política que sea compartida o no. Ya lo veremos. Y luego tenemos diferencias, pues por ejemplo, a la hora por ejemplo, en Guipúzcoa tuvimos diferencias a la hora de implantar los sistemas de recogida de basuras, que nosotros también defendíamos el sistema de puerta a puerta, pero también trabajando para hacer una concienciación de la ciudadanía, que la ciudadanía fuera partícipe de esos procesos y no desde de unas votaciones solo inclusivas por mayoría absoluta en los ayuntamientos. Nosotros apostamos por procesos que la propia ciudadanía escogiera el sistema que ellos quisieran, ¿no? Pues poco hay diferencias en políticas concretas, y sobre todo en el modelo de país que defiende Euskal Herria Bildu y que defiende Elkarrekin Podemos y Ezker Anitza. Esas son las diferencias, pero ¿se puede dar una estrategia de acción conjunta en el Parlamento? Yo creo que, se verá, pero Euskal Herria Bildu ahora mismo yo creo que está teniendo estrategias diversas en las distintas instituciones en las que está. Por ejemplo, no hay más que ver el apoyo a los presupuestos en la Diputación de Álava, y también en función de los portavoces que hablan en nombre de Euskal Herria Bildu, pues se ve una mayor querencia por apoyar, por negociar, a ver si es posible apoyar los presupuestos del PNV o no. O sea, hasta que no se clarifique esa estrategia por parte de Euskal Herria Bildu, tampoco sabría decir si hay una solidez para hacer una estrategia parlamentaria conjunta. Es evidente, por ejemplo, que en el debate, por ejemplo, del otro día sobre el pozo de gas no convencional de Armentia, pues compartíamos la inmensa mayoría de los argumentos, pero no me atrevería a decir si hay elementos suficientes para hacer una estrategia conjunta. Se acerca una asamblea también de Ezker Anitza. No sé si vamos a tener novedades de algún tipo a partir de ahí, señor Martínez. Bueno, Ezker Anitza, al igual que Izquierda Unida, está en un proceso bueno, Izquierda Unida lo culminó en junio del año pasado con la elección de Alberto Garzón como coordinador general. Nosotros estamos en un proceso que lo teníamos que haber hecho antes, y es verdad que los procesos electorales nos han ido retrasando la asamblea. Estamos en un momento dulce en lo interno, pues después de nuestro propio nacimiento convulso en Euskadi, ¿no? Y un momento dulce que se ve reflejado pues en nuestra presencia institucional en la inmensa mayoría de las instituciones vascas, por ejemplo, y estamos pues adecuando las estructuras de Ezker Anitza a la nueva realidad, y una apuesta muy clara por hacer alianzas amplias desde la izquierda, desde nuestra propia autonomía, desde nuestro propio reforzamiento como organización política, y en ese camino estamos. Novedades, pues que me imagino que irán por las caras, pues bueno, se conocerá en su momento si las hay o no las hay todavía. ¿Subirían ustedes la renta de garantía de ingresos un 8%, igual que el salario mínimo? Primero habría que recuperar la bajada que ya Patxi López y el gobierno vasco realizaron en la legislatura que gobernaron, con el acuerdo con el PP, que Urkullu no la subió en la anterior legislatura. Y yo creo que, podríamos debatir en algún momento si ese tiene que ser el índice por el que se rija la RGI. Pero en este momento yo creo que con esa pérdida de poder adquisitivo que se hizo para los preceptores de la RGI, que se hizo con aquel recorte, y con esta subida que si no se le aplica también va a suponer una pérdida de poder adquisitivo, yo creo que es necesario y además posible, porque son 30 millones de euros, y recuerdo que el gobierno vasco se acaba de endeudar en más de 300.
creo que es posible y que de momento habría que hacerlo. Si hay que hacer un debate, nosotros estamos dispuestos a hacer un debate sobre qué índice tiene que ser el que rija la cuantía de RGI. Pero yo creo que en este momento es de justicia y es viable que los preceptores de RGI y las preceptoras de RGI tengan esa subida. ¿RGI solo o renta universal? Es un debate que ni lo voy a resolver yo con la respuesta, ni creo que lo resolveremos en esta legislatura. En Finlandia hay ahora una especie de experimento con 2.000 personas. No hay, por el momento, ningún estado que esté aplicando una renta universal. Yo soy más partidario, hay por ejemplo una divergencia que tenemos dentro de nuestra coalición. Nosotros somos más partidarios del trabajo garantizado, y es un debate que tenemos que dar, es un debate que lo tienen que dar los expertos, porque es un debate muy complejo, pero es un debate al que tenemos que ir. Y el trabajo garantizado lo que está diciendo es que ante el cambio tecnológico que va a posibilitar trabajar menos, pero que a la vez necesitamos, por ejemplo, trabajadores para las personas mayores de nuestra sociedad, pues ir hacia políticas que apuesten por el trabajo garantizado para todas las personas desde las instituciones públicas. Pues Íñigo Martínez, portavoz de Ezker Anitza y parlamentario del Elkarrekin Podemos. Eskerrik asko. Eskerrik asko.